Crimen y castigo, una mirada contemporánea al derecho penal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un saludo especial a quienes nos escuchan hoy en un nuevo episodio de Crimen y Castigo. Yo soy Valentina del Sol. Yo soy Camilo Burbano. Y yo soy Yesid Reyes. Los tres somos profesores del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia. Hoy hablaremos sobre pruebas y en particular sobre la llamada regla de exclusión. Este tema, Yesid, Valentina, lo abordamos tangencialmente en nuestros episodios pasados, pero pues merecía atención especial, no solo por su importancia en los procedimientos penales, sino por los debates recientes que ha generado. Efectivamente, la idea de que las pruebas obtenidas con violación a las garantías fundamentales, por ejemplo, mediante tortura o cosas similares, no pueden ser parte del proceso es altamente cuestionada en contextos con altos índices de violencia, crimen organizado y terrorismo. Camilo, creo que eso que acabas de destacar es el sello de nuestra cuarta temporada. Las discusiones de cada uno de los episodios se complementan entre sí y abren puertas que nuestros oyentes nos piden que visitemos para profundizar. Este es el caso del tema de hoy. Por ejemplo, Catalina Riveros, en el episodio 8, se refería a este tema al hablar de la distinción entre prueba ilegal e ilícita. E igualmente, en el episodio 6, Luis Páez nos habló sobre los cambios en la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, en particular de la doctrina de buena fe. Hoy vamos más allá para reflexionar sobre los debates éticos, políticos y jurídicos detrás de la figura de la regla de exclusión a partir de una visión comparada entre Colombia y el país referente en la materia, Estados Unidos. Para adentrarnos en el tema, quiero comenzar por recordar el texto del artículo 29 de la Constitución, según el cual es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso. En desarrollo de esa norma, el artículo 23 del Código de Procedimiento Penal establece que esas pruebas nulas deberán excluirse de la actuación procesal, así como aquellas que sean consecuencia de las pruebas excluidas o las que solo puedan explicarse en razón de su existencia. Esos dos artículos constituyen el fundamento de lo que se conoce como la prueba ilícita. Así es, Yesid, los artículos a que usted hacía referencia regulan el fenómeno particular que vale la pena diferenciarlo de otros como la prueba ilegal. Sin embargo, si usted consulta doctrina y jurisprudencia, la diferenciación entre prueba ilícita y prueba ilegal no es precisamente clara. Eso lo encontramos en artículos como el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal. Por lo tanto, esto queda en manos de los jueces y de los operadores jurídicos para determinar si es posible excluir o no una evidencia con parámetros que actualmente no son precisamente claros. Además, Camilo y Yesid, esas normas son claves para entender la temática de hoy en perspectiva comparada. Si bien es cierto, como tú mencionabas, Camilo, que hay que hacer una interpretación de las disposiciones para poder aplicarlas a los casos concretos y que existen vacíos o dudas interpretativas, lo cierto es que estas reglas en Colombia se encuentran previstas en una norma de derecho estricto y que tiene rango superior, en particular la Constitución. Y esta es una decisión de nuestro constituyente que da prevalencia a la protección irrestricta de la dignidad humana, incluso cuando el interés de la justicia puede estar en juego. Como podremos conversar más adelante, este no es el caso de los Estados Unidos, donde la regla fue creada exclusivamente por la vía de la interpretación de disposiciones constitucionales. Comparto tu opinión, Valentina, pero aun cuando la Constitución colombiana estableció con claridad las consecuencias jurídicas de la regla de exclusión, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la de la Sala Penal de la Corte Suprema en Colombia ha cumplido un rol central en esta temática que ha venido delimitando la regla de exclusión para proteger los intereses en juego, en particular los derechos a la justicia, a la verdad y a la reparación. Pero bueno, para dar inicio al debate quiero saludar de nuevo a Juan David Bassani, LLM de la Universidad de Búfalo, docente de nuestro Departamento de Derecho Penal y Criminología del Externado y abogado litigante. Bienvenido, Juan David, y gracias por aceptar la invitación. Directora, a usted, Camilo y Valentina, qué rico estar aquí con ustedes otra vez. Bien, comencemos, Juan David, por explicar a través de un caso qué es eso de la regla de exclusión. Claro que sí. Pues básicamente la regla de exclusión, que además es una denominación puramente anglosajona, supone que cuando hay una prueba que es producida con violación de alguna garantía fundamental, se debe retirar de la actuación procesal. Piensen ustedes como en esas maquinitas de juegos
que tienen una garra y uno mete una moneda y esa garra se mueve para uno sacar un oso de peluche de la máquina. La regla de exclusión funciona como la garra. Busca aquella prueba que es irregular y trata de retirarla del proceso para que todo lo demás del proceso persista en su valoración legal y no afecte la determinación de la decisión judicial. Esta regla, pues que tiene unos antecedentes que, como explicaba Valentina, ya se han tocado en otros episodios, pues fundamentalmente nace con un caso muy importante que es Boyd versus Estados Unidos, en el cual el señor Boyd era una persona que tenía actividades empresariales de contrabando y le obligan a producir la contabilidad de la empresa, so pena de tomar como ciertos todos los hechos adversos a sus intereses en materia contable. La Corte Suprema de los Estados Unidos, cuando la discusión llega allá, dice, mire, obligar a la persona a producir estados contables so pena de tomar esos hechos en contra de él supone una violación a la quinta enmienda y particularmente al derecho a guardar silencio o a no autoincriminarse. De tal manera que haberlo obligado a producir esa información en contra de sus propios intereses es una forma ilícita de producir una prueba y esa prueba no puede ser tenida en cuenta dentro del proceso judicial, por lo que se debe, como en el ejemplo de la garra, retirar del proceso. Juan David, nos mencionabas este antecedente en Estados Unidos y las enmiendas de la Constitución. Si pudiéramos retomar un poco cuál es esa interpretación, qué otras enmiendas son relevantes para hacer esta interpretación, la cuarta, la sexta, y un poco para ayudarle a entender a nuestros oyentes esta distinción de cómo las garantías procesales están previstas en los Estados Unidos versus en Colombia. Por supuesto que sí, Valentina. Y la verdad es que este tema es muy importante porque entender eso nos permite entender la historia de la regla de exclusión y qué tan relevante es para nuestro país la regla de exclusión. Resulta que en Estados Unidos la cuarta enmienda dice que toda búsqueda o todo arresto que se haga tiene que hacerse sobre la base de que haya causa probable y orden de juez competente. Si alguno de los dos requisitos falta, pues entonces la búsqueda o el arresto serán irregulares. Lo que pasa es que la Constitución de los Estados Unidos no establece una consecuencia para cualquier arresto o allanamiento o registro que se haga con ausencia de alguno de esos dos elementos. De tal manera que al no haber en la Constitución ni por desarrollo legislativo una consecuencia para la violación a la enmienda constitucional, la jurisprudencia ha desarrollado una cosa que se ha denominado como la regla de exclusión, según la cual si se viola alguno de los elementos exigidos por la cuarta enmienda para hacer un arresto o un registro, pues toda evidencia recaudada en esas condiciones es ilícita y debe excluirse de la actuación. Esa es la génesis y el origen de la cláusula de exclusión. Esto se aplicaba en primer lugar a nivel federal. Los primeros antecedentes son Boyd versus Estados Unidos y el caso de Wicks versus Estados Unidos, que justamente tienen que ver con este fenómeno. Más adelante hay un caso muy famoso, que es el famoso caso de Mapp versus Ohio, que lo que señala básicamente es que la regla de exclusión se debía poder aplicar a nivel estatal. De tal suerte que a través del caso de Mapp versus Ohio, lo que ocurre es que se dice que por vía de la 14ª enmienda, que es la cláusula del debido proceso constitucional, esa cláusula del debido proceso hace que las enmiendas cuarta y quinta sean aplicables no solamente a nivel federal, sino a nivel estatal. El caso de Mapp versus Ohio es un caso bien interesante porque la señora Mapp, que está en su domicilio, le toca la puerta a la policía rompe la puerta, entra a la casa, le muestra una falsa orden de registro de allanamiento, registra el inmueble y incauta una serie de documentos de revistas pornográficas que están prohibidas para la época y procesan a la señora Mapp, que además no era sujeta a ninguna investigación porque a quien estaba buscando la policía era su esposo. La Corte al final termina excluyendo esa evidencia sobre la base de la regla de exclusión construida en Boyd versus Estados Unidos y Wicks versus Estados Unidos y lo aplica a nivel estatal. Así se desarrolló la regla en Estados Unidos. Juan David, tú nos hablaste hace poco de Boyd, que pues, si mi memoria no me falla es como de finales de 1886 creo. Pero claro, un poco importante mencionar qué pasaba antes de ese desarrollo jurisprudencial de la regla de exclusión en Estados Unidos, porque
pues si la regla de exclusión nace o empieza a forjarse en 1886 con este antecedente, ¿cómo se manejaba la prueba ilícita antes? Que eso es la regla de permisión. Sí, la discusión no solamente en Estados Unidos, sino en el common law inglés y de los Estados Unidos, lo que decía es que parte de la base de una discusión filosófica que es importante, que es una discusión originada en Jeremy Bentham, tal vez el padre del probativismo anglosajón. Y lo que decía Bentham es que en el proceso judicial, en su tratado de las pruebas judiciales, Bentham lo que dice es que no debería existir ningún límite al proceso de búsqueda de la verdad. Bentham decía, derecho y probatorio son dos palabras que no pueden coexistir en una misma frase, porque mientras la prueba es libertad, el derecho no lo es tanto, y eso obstruye el proceso de búsqueda de la verdad. De tal manera que la regla general es que toda evidencia recogida por la policía debía ser admitida en juicio, y no había mucha claridad de que se debiera excluir. Había unas consideraciones que podríamos catalogarlas, Camilo, como de ponderación. Y es que si la prueba realmente no afectaba el proceso de búsqueda de la verdad, entonces la prueba debía ser admitida. Solamente cuando una prueba era recaudada de forma ilícita y esa prueba podría afectar el proceso de búsqueda de la verdad, entonces podría empezarse a discutir que la prueba tenía que dejar de ser valorada. Ese estándar, que era el estándar estadounidense antes de Boyd, que es en efecto desde 1886, pues es un estándar acogido por el common law inglés, que de hecho sigue siendo el estándar en Inglaterra hoy por hoy para efectos de la regla de exclusión. Bueno, en Estados Unidos, si uno rastrea un poco la historia de este tema, encuentra una época en que se fue endureciendo la posición de las cortes en materia de exclusión, pero luego cuando al parecer llegó a resultados insostenibles desde el punto de vista sobre todo de opinión pública, uno ve una tendencia inversa en la jurisprudencia de los Estados Unidos. ¿A qué se debe realmente esos cambios que ha tenido la jurisprudencia en Estados Unidos? Claro que sí, doctor. Y su pregunta además es muy relevante porque muestra un poco ese debate filosófico fundado en Bentham. Hay unas personas como Bentham que dicen es que no puede ser que si el fin del proceso judicial es la búsqueda de la verdad, nosotros con formalismos jurídicos terminamos excluyendo prueba que es relevante para el proceso de búsqueda de la verdad. Entonces lo que dice pues una corriente de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos es que la consecuencia de una prueba ilícita no es que se excluya de la valoración del proceso, sino que se tomen acciones ulteriores en contra de la policía, civiles, disciplinarias, que después ellos sean llamados a responder en un proceso independiente, pero que si la prueba es relevante para el proceso de búsqueda de la verdad, no se puede terminar premiando al delincuente. Lo que pasa es que esa otra ala, la ala que sí defiende la regla de exclusión, dice básicamente que la regla de exclusión es relevante porque tiene un efecto disuasivo, es lo que se denomina en la doctrina como el deterrent effect. Y entonces lo que dicen es que si usted no excluye la evidencia, lo que usted está haciendo es generando un incentivo perverso para la policía para que siga recaudando evidencia de esa manera. De tal manera que si usted la excluye, entonces genera el efecto disuasivo. Pero mire, director, cómo esto se relaciona tanto con algunas discusiones de teoría de los fines de la pena en el derecho penal. Y es que esta otra rama más conservadora en materia de regla de exclusión dice, es que, perdónenme, díganme dónde hay un estudio empírico que diga que realmente excluir la evidencia de la valoración probatoria sí genera un efecto disuasivo. No existe un solo estudio que demuestre que si yo excluyo la prueba, voy a generar un efecto en la policía para que no lo siga haciendo. Pero además hay gente que dice, usted puede disuadir esa actitud de la policía con controles internos dirigidos a la policía sin necesidad de dañar la prueba dentro del proceso. Correcto, y esa es la discusión en la que entra la Corte Suprema de Justicia, que no es una discusión reciente. Mire, de hecho, desde el caso de Mapp versus Ohio, que es tal vez el antecedente clásico a nivel estatal por el que nosotros recordamos la regla de exclusión, estamos hablando de 1961, ya el juez Cardoso decía que la persona va a ser dejada libre por virtud de un error de los agentes, y ya estaba criticando este fundamento.
con base en eso se ha desarrollado una tesis de la excepción, que es el criterio de buena fe. Y con base en este criterio, si la policía no actuó de mala fe, sino razonablemente actuó de buena fe, pues la evidencia no se debería excluir, porque el costo de dejar por fuera la evidencia termina siendo más alto que el costo de la justicia. Al efecto, hay varios antecedentes importantes. Uno de ellos es León versus Estados Unidos de 1984. Otro es el de Massachusetts versus Shepard de 1984, mismo día del caso de León. Hudson versus Michigan en 2006. Herring versus Estados Unidos en 2009. Y miren un ejemplo de cómo funciona la buena fe. Por ejemplo, el caso de Herring versus Estados Unidos en 2009, muy rápidamente. Es una persona que va a recoger unos elementos incautados en su carro a una estación de policía porque se lo habían quitado. El policía, cuando ve llegar a Herring a la estación de policía, llama a sus compañeros a la estación y pregunta que si tiene alguna orden de captura vigente. Y un compañero le dice, sí, tiene una orden de captura vigente. De tal manera que cuando Herring va saliendo, lo arrestan con esa orden de captura, lo requisan y le encuentran drogas en el bolsillo. Más adelante, el policía que había llamado al compañero a decirle que sí había una orden de captura, le dice, no, imagínese que esa orden de captura la cancelaron hace 5 meses, ya no está vigente. Entonces, en todo caso, mantienen el arresto y lo condenan por posesión de drogas. La defensa se mueve para buscar la supresión de la evidencia sobre la base de que el arresto fue ilegal. Pero la Corte dice, en la medida en la que la policía actuó de buena fe, pensando que si había una orden de captura vigente, el arresto se torna legal. Así hay muchos ejemplos. Hay otro ejemplo donde la orden de arresto, la orden de registro de allanamiento, perdón, es un formato copiado y pegado, una cosa que además podría pasar mucho en Colombia, y los errores generan que la orden sea absolutamente ininteligible. Pero al final, como se hizo un domingo, no tenía la policía el formato correcto, en fin, la Corte dice, es válida la actuación y no podemos sacrificar la prueba, que además es muy importante para la búsqueda de la verdad. Entonces, para responder la pregunta de Yesid, sobre esa base, esa línea de pensamiento casi que ha fundado una doctrina nueva, donde hoy por hoy se habla del fin de la regla de exclusión en los Estados Unidos. Y hay varios artículos científicos o académicos en los que se dice es el fin de la regla de exclusión en los Estados Unidos a partir de esta teoría de la buena fe. Yo me quedaba pensando mientras ustedes hablaban sobre estos dos fundamentos teóricos, éticos y filosóficos de por qué existe o no la regla de exclusión y cuál es la finalidad del proceso. Y me parecía curioso que no hubiese ninguna mención a la protección del individuo, que al final es quien se está viendo afectado en el medio de la recaudación de pruebas en contra de sus distintas garantías procesales, pero la más grave, la dignidad humana en casos de tortura. Entonces yo me pregunto, ¿cómo entra esa discusión aquí? Y si es que eso ha sido parte del debate en los Estados Unidos o es una narrativa más local, en tanto en Colombia, digamos, es clarísimo en lo que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada en concreto y tortura como medios para la recabación de la prueba, que han sido parte del fundamento, si se quiere, incluso político, por supuesto también jurídico, de que exista esta regla de exclusión. ¿Cómo entra a operar esto ahí? Y creo que podría ser interesante si en la respuesta le contaras un poco a nuestros oyentes esos ejemplos, ¿verdad? ¿Cuáles son esas faltas al debido proceso que en principio estarían fundamentando la exclusión de la prueba? Claro que sí. La verdad es que la discusión es muy interesante. En Estados Unidos, en efecto, la discusión siempre se ha centrado en el tema del efecto disuasivo que puede generar la prueba y las violaciones a la cuarta enmienda, a la quinta enmienda y a la cláusula, la enmienda 14 sobre protección al debido proceso. No sobre la persona, no sobre la dignidad humana, no sobre su esfera de la personalidad. En Colombia, en cambio, sí. De hecho, cuando la sentencia C591 del 2005, que es una sentencia hito en esta materia de regla de exclusión en Colombia, se pronuncia sobre las normas de la ley 906 que tienen que ver con regla de exclusión para ver si esas normas son compatibles con la Constitución del 91 y el inciso final del artículo 29. Para lo cual la Corte hace un ejercicio muy interesante y es que reconstruye las discusiones de la Asamblea Constituyente sobre ese inciso final. Y miren lo sorprendente, la redacción original no era aquella que estaba indicando Yesid al principio, a la introducción de este programa, que es que toda prueba recogida con violación al debido proceso es nula de pleno derecho, sino que la norma inicialmente propuesta era que toda prueba, toda declaración, perdón, recogida
bajo tortura, ejecución extrajudicial o desaparición forzada, será nula de pleno derecho. Y la constituyente lo que dijo es, esa redacción parece un poco inconveniente por dos razones. La primera, porque la limita solamente a declaraciones y no al recaudo de todo tipo de prueba que no respete el debido proceso. Y la segunda, porque si usted dice que solamente la prueba bajo tortura, bajo ejecución extrajudicial o desaparición forzada es la que es nula de pleno derecho, usted podría estar dando a entender que todas las demás irregularidades en el proceso de recaudo de la prueba sí son lícitas, que era un efecto que la constituyente no quería que se produjera. De tal manera que ahí es cuando los asesores expertos de la constituyente plantean una cláusula más abierta que diga que toda violación al debido proceso en el recaudo de la prueba genera nulidad de pleno derecho. Y entonces eso abre un escenario enorme de discusión, porque fíjense ustedes, y esto pues además es un aporte a la academia del doctor Burbano, en realidad en Colombia nosotros tenemos un problema cultural enorme, y es que en esa época en que empezamos a discutir el acto legislativo 03 del 2002, pues estamos discutiendo una tutela muy importante de un caso que es el caso de Saulo Arboleda, donde el famoso caso del miti-miti. Y en el caso de Saulo Arboleda sale una grabación en Revista Semana donde se graba la conversación de Saulo Arboleda con el ministro de Minas de la época y cuadran al parecer la asignación de un contrato a un contratista específico. Esa grabación, cuyo origen se desconoce, pues va a la Corte Constitucional en sede de tutela y se discute si la prueba debe ser excluida o no, y se da toda la discusión anglosajona sobre la regla de exclusión. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros somos un país del civil law con influencia totalmente romano-germánica, y lo que les estoy queriendo decir es que nuestro instituto de las pruebas es el instituto de la nulidad de la prueba. Pero de repente cambiamos la visión, nos llamó la atención el mundo anglosajón y trajimos el instituto de la exclusión de la prueba. Entonces, nuestras normas son normas pues muy locas, si me permiten la frase. El artículo 23 es la muestra de eso. Miren, cláusula de exclusión. Toda prueba obtenida con violación de las garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse la actuación procesal. Entonces, la pregunta que uno se hace es, ¿al fin qué? ¿Se anule o se excluye? Pero lo que estamos haciendo es mezclando dos regímenes de tratamiento probatorio distintos. Y aquí entonces ato, Valentina, con un comentario que yo te hacía a propósito de una pregunta que me formulaste. Y es que la regla de exclusión es un instituto que hace sentido en Estados Unidos porque la Cuarta Enmienda no establece un tratamiento para los registros y allanamientos realizados de forma ilegal. En cambio, la Constitución Política Colombiana sí trae un tratamiento para la prueba recogida de manera ilícita o ilegal, que es la nulidad de pleno derecho. Pero terminamos mezclando las cosas y por eso es que a veces nuestra legislación parece un Frankenstein jurídico y por eso nuestros operadores se confunden. Lo cierto hoy por hoy es que la Corte más o menos nos ha trazado una línea. Dice que básicamente toda prueba que sea ilícita y que tenga la suficiente entidad en términos de violación de una garantía fundamental para ser ilícita, tiene que excluirse del proceso. O sea, en el ejemplo de la garra tiene que entrar, coger esa manzana podrida y sacarla de la canasta. Pero si se trata de una prueba, dice la sentencia C591 del 2005, que fue recogida mediante tortura o en las condiciones que ya vimos por ejecución extrajudicial o desaparición forzada, lo que se genera es una prueba ilícita de pleno derecho, lo que supone la nulidad completa del procedimiento, la remoción del juez y la remoción de todas las pruebas que se han practicado. La sanción es muchísimo más grave, de tal manera que la Corte nos ha dicho hay una diferencia entre prueba ilícita y prueba nula de pleno derecho que solamente se produce en esos escenarios más graves. Hay un tercer escenario, si se quiere, o un tercer y cuarto escenario. También está la prueba ilegal, que sería un poquito menos grave, pero Camilo ya resolvió esa discusión en que la doctrina no lo diferencia, y la prueba irregular, y es la prueba que se ha recogido con algunos vicios, pero que no da suficiente mérito para su exclusión. Quisiera meter la cucharada en solamente 2 puntos respecto a lo que decía Valentina y un poco las aportaciones de Juan David, claro, muy, muy importantes. Y es que si nosotros nos centramos solamente en la doctrina y en la jurisprudencia americana, pues claro, pasa eso, ¿no? Pasa el tema de que nos centramos en discusiones más relacionadas con cuarta, quinta y 14ª enmienda de la Constitución americana y no en las garantías del individuo como individuo. Pero si ustedes cambian el foco a otras doctrinas para tratar el tema de la prueba ilícita, se van a dar cuenta que el foco sí está en eso. Y
Curiosamente, por ejemplo, en Alemania está la discusión de los que se llaman las prohibiciones probatorias. Las prohibiciones probatorias, creadas entre otras por Welling, el famoso penalista en 1904, él saca un texto, una conferencia que se llama, curiosamente, que es casi que la declaración contraria a lo que decía Juan David Jeremías Bentham, que es, el texto se llama Las prohibiciones probatorias como límite para la averiguación de la verdad en el proceso penal. Y en últimas, lo que se plantea de ahí en adelante con toda la evolución de la jurisprudencia y de la doctrina alemana sobre el tema de qué yo hago con la regla de exclusión, es que la regla de exclusión tiene una finalidad diferente a la americana, digamos, en su concepción. Es decir, no la regla de exclusión en términos americanos, sino qué hago yo con la prueba ilícita. Si la anulo, si la excluyo, ¿qué hago con eso? Que es una discusión que también Juan David tocó. Todo esto para decir que es que sí existe una diferencia muy importante constitucional entre la exclusión americana y el tratamiento de la exclusión nuestra aquí en Colombia, porque claramente su funcionalidad es diferente. Mientras allá la finalidad es disuasoria, y esa es la discusión central, pues allá sí me caben excepciones como la buena fe. Tiene todo el sentido decir que si yo actué con buena fe, entonces ¿para qué voy a disuadir al policía que actuó de buena fe si actuó de buena fe? Pero en Colombia y en esa tradición romano-germánica de civil law que mencionaba Juan David, pues es que la regla de exclusión o la nulidad de la prueba ilícita, dependiendo de cuál tendencia usted escoja, tiene una finalidad constitucional en el artículo 29 totalmente diferente, que es la protección de derechos fundamentales. De ahí que, si se violan derechos fundamentales de forma relevante, usted no puede aplicar la excepción de buena fe. No le cabe, porque la función es otra. Todo esto simplemente para decir que esa discusión no se ha dado en las latitudes tal vez americanas, pero sí se ha dado, por ejemplo, en Alemania, se ha dado en España y se ha dado en Colombia. Pero bueno, eso es simplemente una acotación rápida. Una pregunta, Juan David, ¿qué pasa con las excepciones, las llamadas excepciones de la regla de exclusión? Si quiere, me pronuncio sobre las excepciones, pero antes de eso, déjeme cerrar su comentario con una cosa importante. Y es que entonces uno se preguntaría, ¿y en qué está la regla en Estados Unidos? ¿Cómo está la regla en Alemania? ¿Y cómo está la regla en países como Inglaterra? Y mire que todo ha llegado como un punto de convergencia. No es que en Estados Unidos haya desaparecido la regla de exclusión. Lo que se ha hecho es aplicar un estándar de evidencia muy famoso en Estados Unidos, que es la regla del 403, que es del perjuicio indebido. Y la regla del 403 lo que dice es que si el valor probatorio de la evidencia es superado por el potencial de causar un grave perjuicio indebido, entonces la evidencia tiene que ser excluida. Por el contrario, si el valor probatorio de la evidencia es muy alto, aún así se causa un perjuicio indebido, la prueba debe mantenerse. Este estándar les debe sonar a ustedes muy parecido a lo que pasa en Alemania, porque en Alemania el test para definir si se excluye una evidencia del proceso es un típico test de ponderación constitucional en términos alexianos, que es lo mismo que está pasando acá. En Inglaterra, el test es bien interesante porque es un test de 2 niveles. La prueba típicamente no se excluye, salvo que la conducta de la policía genere dudas sobre la confiabilidad de la prueba, sobre la fiabilidad de la prueba, número 1. Y número 2, que el mal comportamiento policivo sea de tal gravedad que vuelva el juicio un juicio injusto, es decir, que afecte la garantía constitucional de un juicio justo, de un fair trial. De tal manera que se cumplen esos 2 requisitos, entonces ahí sí se excluye la evidencia. Fíjense que en todas las latitudes que estamos revisando hay un problema de ponderación y eso es tal vez lo que termina moldeando las excepciones de hoy hacia el futuro. Por eso le respondí, Camilo, esta pregunta antes para ahora decir que las excepciones van en eso. Las excepciones son un sistema muy anglosajón. Las excepciones desarrolladas de vínculo atenuado, fuente independiente, hallazgo inevitable, pues en realidad son excepciones que ha desarrollado la jurisprudencia de manera casuística y es allí donde esas excepciones, esas 3 primeras, están más o menos agotadas y hoy por hoy la línea que más fuerza ha tomado es la de la buena fe, que se ha reconstruido sobre el test de ponderación o como lo llaman en Estados Unidos, sobre el test de balanceo del artículo 403. Juan David, antes de cerrar, creo que sería interesante que nos aterrizaras esa idea de las excepciones al caso colombiano. Tú mencionabas antes estas figuras del vínculo atenuado, la fuente independiente, etcétera. ¿Cómo estas figuras se están aplicando hoy en Colombia, en particular por parte de la Corte Suprema de Justicia? Pues la verdad es que la Corte Suprema de Justicia ha tenido una línea jurisprudencial profusa
digo yo, de la mano pues, de unos magistrados que ya hoy no están en la Corte, unos magistrados que ya no están en la Corte. Al efecto, Patricia Salazar tuvo una línea jurisprudencial muy profusa en materia de regla de exclusión. Eso tiene que ver un poco con que la formación de sus magistrados auxiliares en su despacho y su propia visión, por supuesto, estaban muy cercanas a la visión anglosajona del proceso penal. Y pues fíjense que nuestro artículo 455 de nuestro Código de Procedimiento Penal establece o positiviza esas excepciones jurisprudenciales de los Estados Unidos en nuestro sistema de tratamiento de la prueba. De tal manera que lo que se ha hecho en Colombia es un poco coger las mismas teorías, coger esos mismos fundamentos y aplicarlos a nuestro Estado de Derecho con una particularidad que Camilo le ha señalado. Se ha dicho que si se prueba la fuente independiente, es decir, que el conocimiento de la prueba que después se encontró ilegal se obtuvo por otro medio que es legal, pues entonces no hay problema sobre la prueba. Sobre el hallazgo inevitable, si la prueba se puede demostrar que en todo caso se iba a descubrir por los esfuerzos que ya estaba haciendo la policía en la investigación, no se excluye. Y el vínculo atenuado, pues por el número de pasos que hay entre la prueba originalmente ilícita y después la prueba derivada que se pretende hacer valer en juicio. Pero ¿a qué voy? Que la Corte Suprema de Justicia ha aceptado válidamente esos 3 primeros presupuestos y ha sido mucho más reacia en aceptar el presupuesto de la buena fe, porque para nosotros la disuasión de la policía no es un fin no es un fundamento constitucional que justifique la exclusión de la prueba. Nuestro fin constitucional que justifica la exclusión de la prueba es que se viole el debido proceso del artículo 29 constitucional y que se violen las garantías fundamentales de la persona. Ahí es donde está el choque cultural, porque mientras que la construcción estadounidense está sobre la filosofía benthamiana, utilitarista, pragmática, donde lo que se busca es disuadir, nuestro modelo de pensamiento, nuestra tradición jurídica, que es romano-germánica, es mucho más kantiana, principialística, y en donde creemos que si hay unos valores constitucionales que son imperativos categóricos, pues no puede haber nada que justifique una violación a esos imperativos y cualquier prueba que se recoja con violación a eso debe ser excluida. Por supuesto, la Corte no es ajena a los debates de realidad de los países y aquí también se ha discutido sobre si esas reglas se deben ir morigerando para no favorecer a la delincuencia, que ha sido el término que en algunas oportunidades se ha utilizado en Colombia. Yo creo que este último mensaje que tú envías, Juan David, es excelente para cerrar el programa. Nos quedan en la mesa, quizás para una próxima oportunidad, otras temáticas clave, el tema de la teoría del fruto del árbol envenenado, los frutos del árbol envenenado y cuáles son los efectos que estas pruebas tienen sobre otras de las evidencias que han sido recabadas en el proceso, pero será para una próxima ocasión. Así que muchas gracias, Juan David, por acompañarnos. A ustedes, Valentina, Camilo, Jessy, perdón por lo rápido, pero es que el tema es muy largo. Ha sido un episodio muy interesante. Jessy, Camilo, como siempre, un placer compartir hablando sobre regla de exclusión, debido proceso, interés de la justicia, y gracias a quienes nos escucharon en el episodio de hoy. Escríbanos con sus opiniones sobre este u otros temas que les gustaría tratar a través de la herramienta de comentarios de la plataforma donde nos escucha o mediante el correo crimenycastigo@oexternado.edu.co. Y para conocer más información sobre este podcast y otras actividades del Departamento de Derecho Penal y Criminología de la Universidad Externado de Colombia, les invitamos a buscarnos en X, Instagram, Facebook y TikTok como @DerechoPenalUS. Nos vemos en una próxima edición de Crimen y Castigo, una mirada contemporánea al derecho penal.